hay tanta preocupación por el tema de la ética, de la integridad, que hasta la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días, está impulsando una serie de conferencias con estos temas en los que participan diplomáticos, empresarios, figuras públicas del mundo de la política y todos eso. Bueno, es interesante que se reflexione sobre estas cosas. Yo he dicho que el tema ético ha permeado todo en la sociedad, porque no es solo el plomero o el electricista que andan en búsqueda, o el policía o el guardia. Y yo comentaba, la frontera es un colador de todo porque los guardias lo permiten y porque los guardias hacen negocio. Yo comenté en un momento que conocí en Elías Piña a un sargento del ejército que se hizo millonario en Dajabón, en 12, 14 años que estuvo por allí, y lo que él tenía que mover para aquello, y que cuando lo pensionaron él se opuso a la pensión porque lo iban a sacar de allí, de la zona donde él producía dinero, y le prestó 6 millones de pesos a un candidato a senador que había en Elías Piña. Por supuesto ganó y le pagó. No es fácil la cosa, pero lo que ocurre en las iglesias con un pastor que comete tropelía, que viola a un niño, una niña, es un problema ético, es un problema moral. O lo que pasa con los políticos y la corrupción. Es más, aquí hubo un momento en que era un escándalo el tema de la cesárea. Los médicos que llevaban a la muchacha a no parir de manera natural pudiendo hacerlo, y la inducían a una cesárea para cobrar la cirugía. Eso fue un escándalo. No sé si todavía sigue siendo escándalo, pero aquí la gente quería dinero y quiere dinero, no importa cómo. Y el Colegio Médico Dominicano nunca se pronunció al respecto, y era vox populi el tema de la cesárea. No era posible que de 100 parturientas 98 tuvieran que parir con cesárea. No era posible. No. Entonces el tema ético, el tema moral, lo permea todo en la sociedad dominicana. Hemos llegado a un punto que parece sin retorno. Parece sin retorno. Y lo que ocurre en las academias, y cuando hablo de las academias me duele mucho más el tema de la UAS, de la universidad pública, la universidad estatal. No es que las otras no tengan responsabilidad, porque todas las demás también reciben fondos del Estado. Todas. Y hay algunas que en términos de proporción reciben más que la propia universidad pública. En términos proporcionales. A pesar de que tienen una tarifa o una matriculación muy alta. Es decir, la sociedad dominicana, o el tema de los periodistas, aquí es público el tema de las bocinas, y aparecen en las nóminas del Estado, o las llamadas botellas o nominillas. Por donde quiera que uno toca un segmento social, poblacional, económico, empresarial, uno encuentra el tema de la falta de ética. Los empresarios que lo quieren todo del Estado, exenciones, terrenos, contratos, todo. Y si el Estado va en auxilio de un sector depauperado, hay empresarios que tocan el grito al cielo, porque todo lo quieren ellos. Es decir, hay una cultura de lo mío y de la asada, todo para mí. Entonces, estamos en un momento muy difícil de la vida institucional del país, de la vida moral, de la vida ética del país. Ahora yo le pregunto al maestro Celedonio, este texto, Ética, Crisis Social y Educación en Valores, ¿la Universidad Autónoma lo asumió como libro de texto obligatorio en todas las áreas, en todas las carreras universitarias, o en el colegio universitario, como una materia básica para todos los estudiantes que cursan carrera en la universidad? ¿El Ministerio de Educación lo asumió como texto, como libro de texto en octavo curso, en séptimo, en primero de bachillerato, que ahora tienen otro nombre? Le pregunto al maestro Celedonio Jiménez si este libro fue considerado como un texto en la currícula, como se dice hoy. Bueno, esa pregunta se me hace un poco difícil porque tengo interés directo. ¿Puede solo decir no o decir sí? Sí, pero yo puedo responderte. En realidad, respecto a la universidad, tuve el apoyo sobre todo de compañeros profesores que lo asumieron dentro de sus cátedras, pero no de manera institucional.
Y respecto al Ministerio de Educación, puedo decir que me interesé personalmente en ir al Ministerio de Educación e inclusive escribir una comunicación solicitando que ellos asumieran por lo menos la consecución de una determinada cantidad de textos, y la respuesta fue total omisión. El silencio. Total silencio, no hubo ningún tipo de respuesta, ni siquiera por cortesía se me respondió, no se puede en esta ocasión, quizá en otro momento, absolutamente ninguna respuesta. Claro está, tratándose del tema que recoge este texto, pues uno entiende esa situación. Yo creo que, tal como tú has estado expresando, el tema ético hoy es un tema transversal de nuestra sociedad. O sea, atraviesa todos los resquicios, todo el conjunto de problemáticas que nosotros vivimos hoy en nuestro país. Por eso, algunos han planteado la necesidad de volver a la ética. Hay quienes han hablado de el retorno de la ética. Ciertamente los temas éticos, la problemática ética, 20, 30 años atrás, era abordado por determinados especialistas, determinados profesionales, por ejemplo, los profesionales del derecho jurídico, ¿verdad? Qué sé yo, algunas otras instancias profesionales como filosofía, pero en general no era abordada la temática ética por el conjunto de los profesionales. Hoy día vemos que la temática, por el contrario, comienza a ser abordada no solamente en el campo profesional, sino en el campo cotidiano. Uno, por ejemplo, abre un medio de comunicación y se encuentra que de 10 artículos, tú ves que por lo menos en 6 o 7 tratan de una forma u otra la problemática ética, la problemática moral, la problemática de los valores. Ha habido una conciencia de que ciertamente lo ético, lo valoral, lo que tiene que ver con la moral, incide en lo que estamos viviendo en la actualidad dominicana e internacional, porque el problema es internacional. Autores como el que he mencionado, Zygmunt Bauman, una producción vasta, uno de sus últimos libros, Ceguera Moral, un monumento, un análisis, una investigación interesantísima, una entrevista, aborda precisamente esta problemática, uno de sus últimos trabajos, porque a nivel internacional también la problemática ética tiene una tremenda incidencia. Entonces, en nuestro país cada vez son más los que entienden que lo que vivimos hoy, toda esta inseguridad, todo este problema del delito, todo este comportamiento que expresa una disminución tremenda en los valores, han comprendido que lo que acontece está estrechamente relacionado con la problemática ética. Y por eso, insisto, ya es un tema que está, podríamos decir, sobre el tapete, está en la picota diaria. Ahora, yo creo que el problema no es, sin embargo, que se trate el tema desde una manera un tanto diletante, mero discurso, meras declaraciones, posturas que se asumen desde las instancias del Estado, sino que en el conjunto de la sociedad comencemos a actuar de una manera ética, que sirva de ejemplo, que sirva de lección, sobre todo a los jóvenes y a los niños, en la familia, en el trabajo, en la calle, en todas las instancias. Comencemos a cambiar nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento comiencen a exhibir
nuevos valores, valores positivos, porque yo insisto y concluyo como concluí en la intervención de hoy anterior. El problema no es decir, así no se transmiten valores. La cosa no es lo que se diga. Un padre puede decirle a sus hijos, usted tiene que ser responsable. Sin embargo, el hijo ve en su práctica cotidiana que el padre es un individuo irresponsable. No va, por más que el padre le diga y le predique que sea responsable, ese niño, ese joven no va a ser responsable. El profesor le puede decir al estudiante, sea disciplinado, pero si ve que ese profesor es indisciplinado en la hora que llega a la clase, en la hora que entrega, al tiempo que se toma para entregar los resultados de la prueba, por más que ese profesor hable de disciplina y de responsabilidad, no va a haber responsabilidad en el estudiante, en el joven que cursa una asignatura con ese profesor. Entonces, estemos conscientes, y lo digo sobre todo a las instancias del Estado, no es suficiente, no basta con que digamos, es que lo practiquemos, es que modelemos un comportamiento ético, un comportamiento moral en el conjunto de la sociedad y en todos los espacios en que nos desenvolvemos. Este es un tema sumamente apasionante, interesante, importante. Ojalá pudiera tocarse permanentemente. Yo he publicado varios trabajos sobre la vida, la obra, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Algunos amigos con alguna relación de poder me han pedido que yo asista al Ministerio de Educación a ver si algunos de estos textos lo utilizan en la educación formal como parte de la currícula o del currículum vitae, como se decía antes, del programa académico, del pensum académico. Y yo lo que hago es que me río, porque sé que no me van a hacer caso y no estoy para perder tiempo. Pero este texto es un texto fundamental. No quiere decir que no haya otro en la sociedad, quizás mucho más completo que este. Pero es un texto fundamental que al menos la Universidad Autónoma debió emplearse a fondo y abordar esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde preocupa institucionalmente a quienes dirigen las cosas públicas en el país el tema ético, el tema moral? No tienen tiempo para eso. Su tiempo al pasar 3 o 4 años por una gestión es resolver su propio problema. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí empieza el gran problema de que la gente va a una posición pública a resolver lo suyo. Y es claro, cuando usted observa que para una campaña, para regidor, para diputado, para alcalde, para presidente de la República, para senador o para rector de la Universidad Autónoma, la gente invierte una suma millonaria de dinero que cobrando 20 años el salario que tiene esa posición no recuperaría lo que invierte en la campaña. Entonces, es una señal clara de a qué se va a esa posición. Porque si para usted ganar una senaduría tiene que invertir 80 millones de pesos, primero en una precampaña interna de su partido y después en la campaña final frente a los otros partidos, y cuando usted suma los salarios que le corresponden por 4 años, no llega al 20% de lo que invierte en la campaña, o lo que invierte determinados candidatos en la Universidad Autónoma, o para ser un regidor, o para ser presidente de la República, que invierten más de 800 millones de pesos. Y entonces, ahí está la señal más clara. O cuando un empresario invierte, le manda 80 millones a un candidato presidencial, ¿cuál es el propósito ulterior? Es una inversión. Entonces, los valores están invertidos. La ética, la moral no importa. ¿Por dónde hay que empezar a enderezar la cosa? Por la formación de los niños en valores. Por eso a mí me simpatiza mucho el principio japonés de que le inculcan al niño de que si este libro no es tuyo, es ajeno. Entonces no puede tocar lo ajeno. Lo ajeno se respeta. O como decía el merengue aquel, pero con una nota pícara, lo ajeno se deja quieto. Estaba refiriendo a otra cosa, pero también está el principio. Lo ajeno se deja quieto. Entonces, hay que empezar en la formación de los niños.
en el hogar, seguir en la escuela, en la iglesia si va a la iglesia, o en la clase de música si va a esa clase, o de piano, o de lo que fuera, o de pintura, o de poesía, de literatura. Es decir, donde quiera que pise, en términos social, institucional, que haya el tema ético. No puede ser un discurso, tiene que ser parte de la cultura, que por donde quiera que pase el niño o la niña, sienta que hay valores éticos, no solo en el marco teórico de la enseñanza, sino del ejemplo, que el profesor llegue a tiempo, que sea pulcro en el decir, que sea respetuoso, que si el niño va por la calle, que no ande tirando papelitos de la menta o del chicle o del bolón, sino que lo retiene en la mano hasta que encuentre un zafacón, o se lo echa al bolsillo, o lo pone en el bolsillo del padre o de la madre. Es decir, hay que empezar por los niños, por lo cotidiano, por lo más elemental, para poder llegar entonces a formar una cultura ética, una conciencia ética en los ciudadanos. Pero las mujeres públicas, los hombres públicos en el país no están en eso. No le interesa, no le importa la formación en valores. No le importa. ¿Para qué entonces yo voy a perder tiempo presentándole mi libro sobre Duarte al Ministerio de Educación? ¿Para qué? No, porque ellos van a buscar, cuando sea necesario, o cuando la opinión pública lo acorrale y haya falta que impongan un texto, van a buscar que un colaborador, un colegio correligionario de ellos, o un canchanchan, o un primo, o un compadre, oye, escríbete un texto que hace falta para esto, porque la presión nos obliga a incluirlo. Entonces, ¿qué van a escribir esos canchanchanes? Un título y los contenidos. Pero además, no solo que se asuma un texto como tal, porque ¿quiénes van a impartir con el texto que es una guía? Tienen que ser profesores, maestros, maestras, formados en principios, en valores. Es decir, el problema es muy profundo. Por ejemplo, el discurso del PLD y de Leonel sobre todo ha sido en el tema de la corrupción, que ellos han instrumentado, han dado cuerpo a la legislación más completa sobre el tema de la corrupción, sí, por la práctica. ¿Y quiénes administran justicia? ¿Y qué son esos instrumentos legales con el tema de la corrupción, de definición o para encauzarlo, las sanciones? Son letras muertas. Y así no puede ser. Entonces, te hacen una cosa en el marco teórico para justificar, y es lo que dice el maestro, o lo que decía Martí, no es solo decir, es hacer. Se requiere una práctica consona con ese discurso. Se requiere una cultura que esté enraizada en la conciencia del colectivo social e institucional. Y eso requiere entonces también un régimen de consecuencia para quien viole principios o normas éticas. Este país es uno de los países que se puede decir que ha producido una gran cantidad de normativas en términos de regulación del comportamiento moral, comportamiento ético en la administración pública. Se puede decir que hay un legajo amplio de legislaciones, de normativas en ese sentido. Sin embargo, ¿de qué ha valido? ¿Ha reducido el comportamiento inético en la mayoría de nuestros funcionarios públicos? No, absolutamente. A diario vemos la repetición, la información en términos de lo que ocurre en el orden de la asunción de las responsabilidades públicas. Entonces, insisto en la idea, no se trata de que tú digas, de que tú escribas, de que tú presentes. Yo creo que aquí ha jugado un papel la escasa postura que se ha dado en términos de sancionar las conductas inapropiadas, las conductas irregulares, o sea, el problema de la impunidad. Es decir, una serie de personas que han estado envueltas en comportamientos irregulares, obviamente irregulares, y sin embargo, ¿qué ha acontecido? Se hacen unos escarceos en términos judiciales
y finalmente son liberados. Eso es lo que estamos asistiendo prácticamente. Hay mucha gente que dice, eso de Odebrecht, eso va a terminar sencillamente en la liberación. Ya están pidiendo que ese caso sea anulado. Entonces, ahí es que está el meollo de nuestra situación. No en que se produzca o no se produzcan textos, legislaciones, que sean producidos. Es que asumamos una postura de que tenga consecuencia el comportamiento incorrecto, el comportamiento corrupto, el comportamiento indebido. Eso es lo esencial en la situación actual por la que atravesamos. Yo creo que es muy importante lo que tú has estado señalando e insistiendo, el papel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, universidad que se ha tirado sobre sus hombros la formación de los jóvenes de la extracción más popular. Hoy día en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, básicamente los jóvenes que ingresan son los jóvenes de la extracción más encarecida en términos sociales, en términos económicos, más pobres. Y yo creo que sobre ello la universidad ha contraído una responsabilidad, y en este caso es la responsabilidad de darle una formación que lo oriente hacia un ejercicio profesional eminentemente ético. Y en ese sentido yo creo que la universidad no debe perder de vista el papel que debe jugar en términos de dar una formación, en el sentido de que estos jóvenes en sus distintas profesiones, distintas carreras, asuman una formación en términos de su conciencia interior, porque en cada una de esas profesiones encontramos lo que se llaman los códigos de ética. Pero no basta con que haya un código de ética, porque un profesional puede abordar, puede conocer un código de ética para su ejercicio profesional, pero si no tiene la conciencia interior ética, que yo creo que la universidad, la UAS está llamada, y todas las universidades están llamadas a formar en los estudiantes esa conciencia interior, ese profesional toma ese código y lo retuerce, lo manipula, lo interpreta de una forma favorable a su interés y se olvida del interés general, del interés de la sociedad, y en fin de cuentas no le vale de mucho el llamado código de ética, que yo aprecio y considero que es importante que cada una de estas instituciones y cada una de las profesiones lo tengan, pero al margen de esa conciencia interior, de ese faro de luz que debe proyectar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo creo que ese código no va a jugar el papel que se desea. Yo tengo plena conciencia de que el problema ético está íntimamente ligado al desarrollo humano, al desarrollo social, al desarrollo nacional. Al margen de la ética, no es verdad que vamos a tener desarrollo en la sociedad dominicana. Hoy se habla de desarrollo, pero es una mascarada. Se menciona el crecimiento económico. Creo que hay un crecimiento económico que ciertamente ha encontrado una de sus bases de apoyo en el gran endeudamiento que se ha llevado a la economía dominicana. Pero ese crecimiento económico no ha significado desarrollo social. Recientemente ha salido en la prensa cómo la República Dominicana ocupa prácticamente el penúltimo lugar respecto al índice de capital humano, es decir, el dinero que se invierte en la formación de las personas en términos de educación, en términos de salud, y que le da luego a esa persona una capacidad
humana, una capacidad productiva. O sea, ocupamos, primero, el peor lugar está ocupado en el continente por Haití, luego está Guatemala, Honduras, luego la República Dominicana, óiganme, la República Dominicana, y luego sigue creo que El Salvador. Es decir, estamos en una posición enteramente lamentable en relación a el desarrollo humano. No hay tal desarrollo, no nos dejemos engañar. Ha habido crecimiento económico, pero un crecimiento que viene a favorecer a un grupo de la sociedad, a un grupito reducido de la sociedad, que recibe las mayores rentas de la producción nacional. Pero la mayoría del pueblo dominicano está padeciendo las peores situaciones en términos de educación de calidad, en términos de salud. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad del hombre y la mujer dominicano cuando va a un centro hospitalario en la República Dominicana? Una situación penosa, lamentable, que expresa poca compasión de nuestras autoridades nacionales. Entonces, no nos dejemos engañar. Si ha habido crecimiento, ha sido para el bienestar de un grupo muy reducido, pero no ha habido desarrollo, y no puede haber desarrollo si las cosas no se manejan, si los bienes no se manejan en la República Dominicana en base a un referente ético. Y en este país no se están manejando los recursos que el pueblo entrega con sus impuestos, pagando sus impuestos, y con esos préstamos que nos están comprometiendo cada día más, y hasta inclusive las generaciones que no han nacido. No hay posibilidad de desarrollo si no se manejan todos esos recursos de una manera ética, de una manera moral. Bueno, hay que ir a una pausa, pero decirle una cosita así rápida. Cuando vino el tema de Odebrecht, la gente lo asumió como una novela. Será una novela más por el descreimiento en la justicia dominicana. Y cada vez que hay un caso así, se confirma la cosa. Una novela más. El tema de la corrupción y los instrumentos legales para combatirla. Yo recuerdo en el año 1986, en la campaña de aquel momento, campaña electoral, Joaquín Balaguer dijo que le iba a cortar la mano a quien metiera la mano en dinero ajeno, en dinero público. Le cortaré la mano en un discurso que pronunció, creo que en La Romana, cuando presentó a Minú Torres por allá, en La Romana. Le iba a cortar la mano a que metiera llevándose lo que no es suyo. Luego Leonel, en la campaña del 96, habló de que la corrupción se llevaba 25.000 millones de pesos al año. Era una cifra respetable. Cuando él termina, la corrupción se lleva miles de millones al año. Es decir, ¿qué ha pasado? Llegó Hipólito con un discurso contra la corrupción. ¿Y qué pasó? Más de lo mismo. Danilo, en la campaña de 2012, en un programa de televisión, dijo que por el rumor público iba a proceder contra el ministro, contra el funcionario que fuera acusado de corrupción. ¿Y qué ha pasado? Cuando le preguntan, dice, díganme cuál corrupción, y lo dice de manera alterada, de manera violenta, de manera... Es decir, no se trata de un discurso, requiere una práctica, una actitud responsable. Y en este país, cuando tengamos un presidente o una presidenta que asuma la función pública con la honestidad y la verticalidad que esto requiere, empezará a acabarse el relajo. Porque esta es una sociedad presidencialista. Cuando un presidente asuma con responsabilidad, pondrá en cintura a los empresarios y a los políticos corruptos y a todo el que quiera llevarse lo que no es suyo. Ahí debe empezar la cosa, en la primera magistratura de la nación. Cuando el hombre que esté ahí en el palacio dé las señales y actúe, empezarán a resolverse las cosas. Lamentablemente es la cultura que tenemos. Vamos a una pausa y de regreso seguimos con más, con el maestro Celedonio Jiménez. Vamos arriba.